Muy buenas tardes, estimado público participante de los viernes politológicos. Esta actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión estamos reunidos de manera virtual para llevar a cabo la tercera sesión de los viernes politológicos de este semestre 2026-1, que está siendo grabada para luego ser publicada en nuestras redes sociales. En esta oportunidad vamos a contar con la ponencia de una politóloga sanmarquina, eh, la magíster Leslie Catherine Hernández Huamán. Leslie es magíster en política social con mención en gestión de proyectos sociales. Así también, como le he mencionado, es licenciada en ciencia política por nuestra casa de estudios. Actualmente cursa la maestría eh, en en ciencia política con mención en gerencia pública. Así también se desempeña como docente e investigadora en el grupo Demos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre los temas que nuestra ponente investiga como área de especialidad tenemos política social, ciudadanía, democracia y justicia social. El tema que nuestra ponente compartirá el día de hoy con nosotros se titula Ciudadanos o clientes, el vaciamiento político del derecho a la vivienda. Así que, sin más, doy pase a Leslie para que pueda comenzar, sin antes no olvidar de recordar a nuestro público que por favor mantenga sus micrófonos apagados para llevar a cabo esta ponencia de la manera más óptima. Así que sin más preámbulos, estimada Leslie, te cedo el uso de la palabra para que puedas iniciar. Muchas gracias. ¿Me logran escuchar correctamente? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por la presentación que se me ha realizado. Para mí es un verdadero placer poder haber sido convocada para esta tercera sesión de los viernes politológicos. Como bien lo explicaron, soy politóloga de esta casa de estudios y también estoy cursando una maestría en gerencia social. Ahora bien, voy a proyectar la presentación para la ponencia del día de hoy. Bien, bien, bien. Bien, como bien lo mencionó nuestro estimado presentador, la ponencia del día de hoy lleva por título Ciudadanos o clientes, el vaciamiento político del derecho a la vivienda. Bien, antes de poder empezar a explicar el tema y el contexto y la parte de enfoques tanto teóricos como prácticos que la comprenden, me gustaría proyectar la siguiente estructura que va a tener la presente investigación. En un primer momento vamos a realizar una pregunta que nos va a permitir discernir acerca del impacto que tienen el análisis de la vivienda, pero dentro de un contexto social, pero particularmente de programas sociales. Seguido de ello, se va a abordar la parte teórica e histórica de la política social, entendiendo que es el marco general por cual surgen y se aprueban muchas de las políticas públicas que se desprenden los programas sociales. Siguiendo con esta línea histórica y de análisis, vamos a tener una revisión a la par de la política social con la política de vivienda en el Perú. Pero también vamos a hacer una comparación con el caso de la política social y de vivienda en España. Luego, en el quinto apartado, se va a poder revisar el impacto social. ¿A qué me refiero cuando hablo de impacto social? Es predominantemente a los resultados o los cambios que se obtuvieron con este
desarrollo de política, tanto de manera general como de manera específica con la vivienda. Y finalmente, como el caso práctico, que es lo que nos comprende y lo que nos invita a la presentación del día de hoy, es desarrollar dos programas sociales. El programa Renta Joven de Perú y el programa de Bolsa de Vivienda de Alquiler de España. Y como elemento clave, en el apartado 7 se realizará el análisis comparativo de ambos programas sociales de vivienda, para luego, en el octavo capítulo, poder realizar las conclusiones del mismo. Y como bien, cerrar con la bibliografía. Antes de presentar la pregunta que invita al análisis, me gustaría indicar que la presente investigación y proyección de ponencia surge de la tesis de maestría de la cual realicé para poder ostentar el grado de magíster. Entonces, lo que estoy presentando en esta ponencia son los resultados del trabajo, así como también qué tanto ha cambiado desde la fecha de mi sustentación, que fue en el año pasado, en el mes de diciembre, a la actualidad. Entonces, también se está haciendo una actualización de la información que se tiene. Entonces, quisiera comenzar haciendo una breve introducción. Pues bien, la presente ponencia tiene como objetivo, como ya lo bien mencioné, analizar de qué manera las transformaciones estructurales del Estado actual han condicionado o han tenido incidencia en el diseño, la orientación y los resultados de diferentes políticas sociales. Pero para la ponencia y presentación del día de hoy, principalmente en la vivienda. Más aún porque existe una tensión entre entender a la vivienda como un derecho reconocido, un derecho social fundamental, como diría en términos de Marshall, un derecho social del siglo XX, o de un bien de consumo, como es lo que en las últimas fechas se está comprendiendo, o también como un bien de cambio. Entonces, esta investigación y esta presente proyección se inscribe en ese debate, ¿no? Se encuentra en el medio entre esta diserción que existe, ¿no? Entre cuál debería ser el rol del Estado, el de garantizar el bienestar y arremeter los límites que puede tener la mirada mercantilista de la vivienda o realizar los cambios pertinentes dentro de la política social. Más aún porque a lo largo de las últimas décadas, las sociedades latinoamericanas y europeas han experimentado profundas reconfiguraciones en su relación en tres aspectos: Estado, mercado y ciudadanía. Es por eso la razón del título, ¿no? Entender a los ciudadanos, bueno, a las personas como ciudadanos o como clientes, más aún cuando se está abordando un derecho fundamental como es la vivienda. Ahora bien, en medio de este contexto, la política social y dentro de ella la política social de vivienda ha pasado de ser ese campo privilegiado, entre comillas, para convertirse en un campo de disputa, más que nada por la lógica que subordina el bienestar social. ¿A qué me refiero? A la necesidad de consumo, que es lo que en las últimas décadas está moviendo el mercado, y el mercado con su incidencia dentro del Estado. Ahora, como tercer punto, entender también que la vivienda constituye uno de los pilares más reveladores en medio de estas tensiones. Porque, por un lado, tenemos esa mirada internacional y nacional que la reconoce como un derecho fundamental, que está estrechamente vinculada a otros derechos, como es el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la educación y a la participación política. Y últimamente también a un término que Henry Lefebvre ha desarrollado, que es el derecho a la ciudad. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, sin embargo, la vivienda se ha convertido en un activo financiero cuya valorización o cuyo valor ha respondido necesariamente a lógicas especulativas que han tendido a excluir a los sectores más vulnerables al acceso a una vivienda adecuada. Por ello, es que en este marco de la investigación se adopta particularmente para
la ponencia que he realizado una estrategia de análisis, porque si bien en la teoría podemos encontrar el concepto de lo que se entiende por política social, una forma clave de poder describirla y aplicarla en la realidad es a través de casos concretos. Por ello es que traigo a cotación dos. Por un lado, renta joven en Perú y por el otro, bolsa de vivienda de alquiler en España. ¿Por qué estos dos? Esta elección de casos no es arbitrario, sino que responde a una lógica principalmente a que ambos comparten un objeto importante, que es el acceso a la vivienda, pero no el entender la vivienda como el bien o como el comprar una vivienda, sino entenderla desde la lógica del alquiler, que en la actualidad es de los campos menos estudiados dentro del desarrollo de políticas sociales de vivienda. ¿Por qué? Porque se siguen haciendo investigaciones en torno a cómo acceder a la vivienda, pero no se ve o no se analiza o no hay estudios todavía y es un vacío que se encontró en investigación con referente a las viviendas de alquiler. Por eso es que también fue importante su análisis y su posterior explicación también. Entonces, antes de pasar a la pregunta que nos comprende para la presente ponencia, me gustaría presentar este caso. Imaginémonos a dos jóvenes, ¿no? Ambos necesitan una vivienda. Uno posee un empleo formal y la capacidad de demostrar ingresos. El otro trabaja en la informalidad. Tiene un trabajo con una economía de autosuficiencia, es decir, que vive del día a día. En este caso sucede un contraste muy particular. El primero puede acceder a programas de apoyo estatal, el segundo no. Y esa es la misión de la ponencia del día de hoy, ¿no? Porque este primero podría acceder a programas sociales si tiene todas las condiciones para poder, diríamos en términos prácticos, no necesitar de estos programas, mientras que el segundo parece de primera mano, así como lo presentamos, un grupo vulnerable. Pero aquí hay una dicotomía y es la que vamos a explicar más adelante. Pero para ello, la pregunta de fondo es, entonces, si ambos jóvenes necesitan una vivienda, pero uno sí va a recibir del apoyo del Estado y el otro no, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y surge la pregunta de fondo, ¿no? ¿La política de vivienda está diseñada realmente para quienes lo necesitan o para quienes cumplen esas reglas del mercado? Entonces, ya esa es una pregunta específica, pero la pregunta general y que va de la mano con el título de la ponencia es, ¿la política habitacional o la política de vivienda o el derecho a la vivienda responde necesariamente a un derecho social o más bien está asociado a la lógica del mercado? ¿Por qué lo mencionamos? Porque particularmente en países como Latinoamérica, eh, ambos jóvenes que hemos presentado necesitan vivienda. Uno posee un empleo formal y la capacidad de demostrar ingresos. El otro trabaja en la informalidad, percibe ingresos variables y carece de contratos laborales regulares. En esta situación hipotética, no es una excepción, como es lo que pasa en gran parte de América Latina y en muchos países europeos, que particularmente los programas sociales y programas de vivienda establecen requisitos formales de elegibilidad que están vinculados necesariamente a la capacidad de pago que puede tener un ciudadano. La formalidad, el historial crediticio, terminan siendo factores claves que determinan quiénes pueden acceder y quiénes no a determinado programa. Sé que ahorita con lo que les estoy mencionando pueden llegar a la mente los programas actuales de vivienda que tiene nuestro país, pero por eso es la razón de la exposición del día de hoy, ¿no? ¿Por qué entonces aún sigue primando esa lógica? ¿Responderá al modelo de la política o responde al modelo del Estado que responde a esa política? Bien, entonces, ¿cuál sería el problema de fondo que vamos encontrando? En un primer momento, el problema parece más estructural debido a la mercantilización de la vivienda. Esa conversión de un derecho social a un bien de consumo ha llevado a que la lógica financiera entre
en vinculación directa con su función social. Quiero aclarar que esta vinculación mercantilista no responde a un fenómeno natural, sino que a lo largo de los años ha sido resultado de decisiones, tanto políticas como de marcos normativos y de modelos de Estado que han privilegiado la rentabilidad de un derecho sobre la lógica de un derecho social. Pero bien, como había mencionado al inicio, vamos a tener ese apartado teórico, ¿no? Para ello, el título del capítulo 2 de la presentación es Los fundamentos teóricos e históricos de la política social. En un primer punto vamos a hacer una revisión histórica breve y concisa de los modelos de Estado que hemos tenido. ¿Por qué? Porque para comprender las políticas de vivienda actuales es indispensable poder situarlas dentro de un contexto histórico mucho más amplio, que responde a estas transformaciones del Estado. Existen, como bien sabemos, tres paradigmas que han marcado la relación del Estado y la provisión del bienestar a lo largo del siglo XIX, siglo XX y en el siglo XXI. En un primer momento tenemos al estado de bienestar, cuyo auge se produce en Europa Occidental a partir de la posguerra. En este modelo, como bien lo he colocado con palabras claves, el Estado asume la responsabilidad directa de garantizar derechos sociales básicos, salud, vivienda, educación, seguridad social, mediante la provisión pública y el financiamiento redistributivo, lo cual dentro de una de las tres R's que elabora nuestra querida filósofa Nancy Fraser, ¿no? Aquí se cumple una de esas R's. Y en ese sentido, la vivienda social se convierte o forma parte de una gestión estatal. Hay controles de alquiler y hay políticas de acceso universal, que son expresiones características de este modelo. Un segundo oleaje de modelo de Estado se encuentra en lo que conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Que emerge con fuerza a partir de qué época? A partir de los 70 y se consolida y encuentra lugar en los 80 y los 90, tanto en países europeos como en América del Norte y en América Latina, a través de diferentes ajustes a los programas sociales que se tenían. En este caso, este modelo reestructura el rol del Estado, ya no como un agente activo, sino más bien como un subsidiario. El Estado ya no provee bienestar de manera directa, sino que facilita el acceso al mercado. En ese sentido, la focalización, ese punto clave, reemplaza a la idea universal. Es decir, ya no se entiende como el derecho de todos, sino como de un sector en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este modelo, el subsidio a la demanda reemplaza la provisión pública, es decir, reemplaza el rol activo del Estado y la lógica que antes teníamos de ciudadano se reemplaza por el término cliente, que se convierte ahora en un titular de derechos. En este oleaje hay un cambio que surge con un nuevo modelo de Estado, que es el neokeynesianismo, que dentro de la estructura de mi presentación se considera un tercer oleaje, que surge ¿en qué época? A partir del año 2008. ¿En qué contexto? Como respuestas a límites que se le deben de asignar o colocar al modelo neoliberal. Este enfoque propone una recuperación del rol del Estado en la regulación económica y la corrección de algunos aspectos del mercado y, en ese sentido, de manera paulatina, ir recuperando ese rol de provisión dentro del ejercicio de derechos. Quiero dejar en claro que este modelo no implica retornar a la lógica del estado de bienestar como lo conocimos a principios del siglo XX o en los años 50, sino que más bien lo que se busca es reactivar el rol del Estado dentro de sus lógicas de intervención. Eso es la primera parte de revisar el modelo estatal. Ahora bien, vamos a revisar la lógica de la política social. Recordemos que una política social es el reflejo del modelo del Estado de turno. Entonces, la política social, según términos de Teresa Montagut, puede definirse como un conjunto
de intervenciones públicas orientadas ¿a qué? A modificar las condiciones de vida de la población, redistribuir recursos y con la finalidad de reducir desigualdades. Sin embargo, esta definición, que parece neutra, esconde todavía algunas tensiones de índole estructural, puesto que refleja que el modelo de Estado que esté predominando en ese momento va a expresar las relaciones sociales que existen entre los actores sociales y los actores económicos. Y de esa manera va a condicionar la forma en cómo se accede a determinados derechos. Además, siguiendo la lógica del académico Gosta Spin Anderson, es posible que se puedan identificar diferentes regímenes de bienestar, según el grado también de desmercantilización que ofrecen. Por ejemplo, tenemos un primer régimen que él establece como el socialdemócrata, que nos dice que hay una alta desmercantilización, una idea de universalismo de política social. Luego tenemos el modelo conservador corporativo, que es la desmercantilización media, ¿no? Que se está basada en un mercado más formal. Y finalmente tenemos el régimen o el modelo más liberal, ¿no? Que es una baja desmercantilización, un revisualismo y una focalización en el máximo sentido. Esta tipología que acabo de presentar, aunque se haya desarrollado en Europa, también permite interpretar muchas de las prácticas de las políticas sociales latinoamericanas, aunque posee características específicas. ¿Por qué? Porque responden a la naturaleza propia de los países. Por ejemplo, en el caso peruano, un país con altos niveles de informalidad, hay una heterogeneidad estructural y también algo propio, una débil institucionalidad. Entonces, en América Latina, particularmente, la política social ha oscilado entre periodos de expansión, esa lógica universalista, que ha respondido principalmente a los gobiernos con esa lógica, y ha tenido periodos de focalización, que han estado más asociados a la reestructuración de la lógica del Estado y a un ajuste en ella. Este contraste o esta dicotomía no ha sido solo respuesta de un modelo ideológico, sino que también ha reflejado, ¿no?, los límites y los alcances que está teniendo los modelos de Estado. Ahora, el derecho a la vivienda. Bien, la vivienda es entendida, el derecho a la vivienda dentro de la parte normativa está reconocida como un derecho universal. Se encuentra en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Ahora, ¿qué es lo que se ha buscado con este reconocimiento? Comprender la seguridad jurídica que puede tener el hecho de acceder a una vivienda, la disponibilidad de los servicios que ésta comprende, así como también la lógica de lo que hoy en día se está trabajando y que forma parte del derecho a la vivienda, que es el derecho a la ciudad. Término que va asociado mucho a la planificación estratégica de una ciudad, asociada al urbanismo, pero que comprende otros aspectos. Ahora bien, dentro de este reconocimiento normativo de la vivienda, que está más anclado a la parte legal, a la parte formal, hay el otro tema, que es la problemática que no es solo de recursos, sino también de la orientación política que puede tener el ejercicio de este derecho. Particularmente, y como ya lo hemos revisado, cuando la vivienda es tratada más que nada como un bien de inversión y su precio, y es lo que se ha visto últimamente, tiende a crecer por encima de los ingresos de la mayoría de la población, haciendo que alquilar ya sea complejo, pero que comprar se vuelva una acción imposible para ciertos sectores. Bien, algunos enfoques críticos que discuten esta relación entre el derecho a la vivienda, que responde a una política social, que a su vez es el reflejo de un modelo del Estado, tenemos a tres autores claves. En este caso, a Manuel Albers y otros autores de la política económica crítica, que han desarrollado ese concepto de financiación de la vivienda, ¿no? Para describir ese proceso por el cual la vivienda deja de ser concebida como un bien de uso y que en lugar de habitar en ella,
es tratada como un activo financiero, algo similar a un vehículo que va acumulando cierto valor. Este proceso se ha intensificado, más que nada por la inversión inmobiliaria, el turismo, que es un gran efecto, y las plataformas de alquiler vacacional, que reduce pues la oferta de vivienda residencial y presiona a la alza de precios. Otro enfoque crítico que encontramos es la desarrollada por David Harvey, ¿sí? Es este investigador, filósofo, que por su parte ha introducido el concepto de acumulación por desposesión. ¿A qué me refiero con ello? Esto significa que han habido procesos de valoración de una manera excesiva a la inmobiliaria. ¿En qué sentido? A que ha sido tanto el impacto de este crecimiento o este auge que ha llevado a que ciertos grupos sociales se desplacen y se aboque el término, bueno, o la teoría de Immanuel Wallenstein, ¿no? De ciertos grupos que se ubican en el centro y otros que se ubican en la periferia. Esto va acompañado de un término denominado gentrificación, que es una expresión propia de este proceso de movimiento, ¿no? Esa lógica de renovación urbana en donde los barrios populares, es decir, aquellos que se encuentran en el centro, elevan sus precios y no solamente de compra, sino también de alquiler, y con ello expulsan aquellos sectores que no puedan costear ese estilo de vida, llevándolos a barrios o espacios marginales, como se conoce. Ahora bien, ya hemos hablado en términos generales del modelo del Estado, de las diferentes tipologías de política social, hemos expresado lo que se concibe como vivienda, desde la parte normativa hasta la parte sociológica y politóloga, pero ahora vamos a centrarnos de lleno al caso peruano, la política social, una pequeña revisión concreta. Dentro de mi investigación la dividí en 3 etapas, antes de los 90, del 90 al 2008 y del 2008 al 2025. Si se dan cuenta, esto responde justamente a ese modelo de cambio del Estado que hemos tenido. Antes de los 90 teníamos un modelo de estado de bienestar que ciertamente presentaba fallas, sin embargo, dentro de la lógica todavía se concebía la razón de ser de los derechos desde un enfoque universalista. Década de los 90 hasta 2008, el modelo neoliberal se acentúa en nuestro país, llegando a más sectores, respondiendo a diferentes ajustes, tanto estructurales, alineados a ese enfoque de privatización. Y el Estado, como bien ya lo habíamos percibido, deja de ser esa lógica central de provisión a convertirse simplemente en un Estado subsidiario, que se entiende como que forma parte del mercado, desarticulando completamente las políticas sociales que ya se encontraban. Y luego tenemos del 2008 al 2025 esa vuelca del neokeynesianismo, del cual el Perú no es ajeno, en donde se da esa focalización, pero con una escasa regulación del mercado. Si bien se retorna a la lógica del rol más activo del Estado, hay todavía, y está en proceso, esas secuelas de mirar al Estado todavía como ese ente externo y no hacerlo partícipe. Ahora, ¿cuál ha sido el problema en el caso de vivienda en concreto? El crecimiento urbano desigual que hemos tenido. Desde los años 50 a los años 60, con el primer oleaje de migración del campo a la ciudad, ya para finales del siglo XX y principios del siglo XXI, este crecimiento desurbano llevó a que las capacidades del Estado sean ya más limitadas de lo que ya eran. Ahora, ¿qué es lo que pasó en temas de vivienda dentro de la lógica del Estado? La política de vivienda en el Perú se ha orientado fundamentalmente a un subsidio a la demanda. El Estado, como bien sabemos, otorga bonos, subsidios, para las que las personas puedan acceder a diferentes programas de vivienda que se encuentran y de esa manera buscan mejorar sus condiciones. No obstante, esta orientación ha tenido consecuencias estructurales importantes, ya que no se amplía la oferta que existe, no se regulan los precios del mercado
Y todo lo contrario, con estas prácticas se está excluyendo a quienes no puedan demostrar su capacidad de ahorro o ingresos formales. Creo que aquí, quienes sueñan con ese primer departamento, con esa primera casa, tienen que, en nuestro país, si quieren hacerlo a través de una inmobiliaria, tienen que contar con el 10% de inicial. Ahora bien, en una sociedad como la nuestra, en donde la capacidad de ahorro es limitada, donde la informalidad prima, en donde la economía de subsistencia es su principal protagonista, se pone en jaque este modelo de desarrollo urbano o de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, si bien, como sabemos, las instituciones responsables y vinculadas a la vivienda es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y quien responde a todos estos programas es el Fondo Mi Vivienda, cuenta con capacidades tanto técnicas como presupuestarias limitadas frente al enorme déficit habitacional que tenemos. Entonces, hay que haber una coordinación directa entre gobiernos regionales, gobiernos locales, pero que respondan o se alineen a las lógicas del gobierno nacional, entendiendo también que la política social que se tenga en ese momento va a responder al modelo del Estado que esté primando. Bien, ya hemos visto el modelo peruano. Ahora, quiero traer a acotación qué es lo que sucede en el otro lado, ¿no? En el lado europeo, que también tiene características propias particulares a diferencia del caso latinoamericano. Bien, primero explicar que también, así como Perú ha tenido etapas históricas importantes, España no ha sido ajena a esta configuración del modelo del Estado. Tenemos la época antes de 1982, con la etapa franquista, luego del 82 al 2008, precisamente con ese quiebre con la burbuja inmobiliaria, y del 2008 al 2025. Bien, la política social y la política histórica de España tiene un largo recorrido que arranca desde el periodo franquista, caracterizado por la construcción masiva de viviendas de protección oficial y el fomento de la propiedad como un elemento de estabilidad política y social. Este periodo, aunque no lo parezca, disculpen, sentó las bases para la lógica de una cultura propietarista, que aún a la fecha persiste, ¿no? Sin embargo, España tiene una de las tasas más altas de vivienda en propiedad, pero también tiene una de las tasas más altas de costo de vivienda actual. Hay una contradicción en esta lógica. Luego, la segunda etapa, que se conoce como la etapa de la transición democrática y la reincorporación, ¿no?, de España a la Comunidad Europea, trae consigo una modernización del sistema de protección que se tenía en la época franquista. Sin embargo, si bien el derecho a la vivienda se reconoce, el derecho a la compra de una vivienda o el tener una vivienda, hay un vacío. ¿Cuál es ese vacío? El alquiler, que sigue siendo un tema pendiente. No obstante, la burbuja inmobiliaria de los años que comprende de 1990 a los años 2000 alimenta ese ímpetu de crédito hipotecario sencillo, práctico. Sin embargo, la especulación generó un endeudamiento masivo de los hogares y de las condiciones para lo que posteriormente se considera la crisis devastadora del 2008. Esta crisis tuvo efectos particularmente severos en diferentes puntos de los países europeos, pero en España tuvo los niveles más altos. ¿A qué me refiero? A que millones de hipotecados perdieron sus viviendas por una ejecución hipotecaria. El desempleo, como respuesta a este escenario, alcanzó el 26% y el gasto social fue objeto de severos recortes. Esta crisis, ¿qué reflejó? Reflejó la lógica del modelo del Estado propietarista y abrió un espacio a un debate sobre el alquiler de la vivienda y la protección de la misma. Ahora, tengo aquí un cuadro de doble entrada que es lo que ha acontecido en los últimos años al modelo español. Por un lado,
esa lógica de regulación más intervención del Estado dentro de diferentes programas sociales, pero por el otro lado tenemos los problemas y los desafíos que persisten y que tiene en la actualidad. Dentro del campo de la regulación, España ha determinado ciertos límites de montos del metro cuadrado para los alquileres y para las ventas. Es decir, ha tenido un rol activo, una regulación del mercado, la protección de los inquilinos, políticas urbanas más articuladas e integradas a otros derechos. Ha elaborado planes estratégicos de integración del equilibrio urbano y ha habido una participación más activa de la gestión municipal. Sin embargo, su contraparte es los altos niveles de problematización que está teniendo. ¿A qué responden esto? Principalmente el aumento de precios en las ciudades globales. Ciudades como Madrid, Barcelona, son de los en donde la ciudadanía que labora en espacios cercanos no puede y no podría acceder a una vivienda o un piso en la ciudad donde labora, puesto que son precios exhaustivamente altos. En ese sentido, es normal, común y frecuente que, que el precio de un alquiler, solo de un alquiler, ocupe entre el 40 y el 50% del total de sus ingresos. Eso deja y reduce de gran manera los niveles porcentuales destinados al ejercicio y al desarrollo de otros, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la recreación. Entonces, todavía hay una problemática latente. Bien, entonces, ¿cuáles han sido los resultados que se han encontrado entre esta diferenciación en ambos países? Se han encontrado que en ambos todavía existe un déficit, habitacional persistente. Este déficit no responde solamente a un análisis cualitativo o cuantitativo, sino que también se debe a la insuficiente oferta que existe para los sectores vulnerables, ahondando mucho más en brechas profundas en zonas urbanas. Como bien se acotó dentro de los términos desarrollados por Wallenstein, quien nos habla del centro y de la periferia, con esta lógica de alza de precios, lo que se está logrando es una gentrificación y exclusión de los sectores más vulnerables hacia zonas marginales, dejando los centros para aquellos que no necesariamente pueden acceder, incluso son espacios ocupados por extranjeros, debido a que incluso los propios ciudadanos locales no pueden costear, porque el salario que perciben no les alcanza. Es ahí la problemática. Escenario que también se replica en el caso peruano. Además, otro problema que se encuentra del índole estructural es la desigualdad y la precariedad urbana que tenemos. Hay una desigualdad socioespacial estructural y esto afecta e incide mucho más a la vulneración y acompañado de ¿qué? De la pobreza urbana. No entendamos la pobreza solo en términos de ingresos, sino también en términos de acceso a servicios, que en este caso sería entender que el tener una vivienda no implica solamente ese lugar o ese techo para dormir, sino también ese espacio que te conecta a otros. Un ejemplo claro, no, tener una vivienda no es solamente esa construcción de un espacio con un techo sencillo, sino también el que te permita tener cerca una posta, un colegio, pistas, alumbrado público. Entonces, es decir, esa lógica del derecho a la ciudad, esa lógica de que esa vivienda te conecta a otros espacios, que no más bien te excluye. Es por ello que no se puede hablar de una lógica de vivienda como tal en nuestro país, porque si bien muchos pueden tener casas, no todos pueden tener el mismo acceso a la centralización o conectividad. Ese es un punto importante y que muy pocas veces se discute, especialmente en el marco peruano. Luego, tenemos como tercer punto que el mercado inmobiliario resulta ser excluyente. Como ya lo hemos mencionado, hay una mercantilización del suelo, lo cual expulsa a los sectores populares. Consideremos el salario mínimo en el caso peruano, en donde un alquiler
y es resultado de la investigación. Está rondando entre unos 200 a unos 350. Estamos hablando casi del 35% de una remuneración, de la remuneración, de lo que comprende, perdón, la remuneración básica. Ahora bien, ¿dónde queda la capacidad de ahorro para las personas que deseen acceder a este fondo de mi vivienda, que te pide, ¿no?, el 10% de la cuota inicial, sabiendo que muchos de los espacios de compra están rondeando los 200.000 hacia adelante? Entonces, he ahí el debate, ¿no? Más aún por las lógicas especulativas del capital inmobiliario, que ha entendido que la vivienda ya no es solamente el bien para vivir, sino también el bien de cambio y que se puede obtener frente a ello. Luego también está acompañado por la presión del mercado formal sobre los hogares de bajos ingresos. Bien, ahora, esos han sido los efectos estructurales. ¿Qué ha pasado en la parte social? Si bien ya pudimos hacer una previa introducción, todavía existe un acceso restringido y segmentado. Esa diferenciación, ¿no?, de un distrito que se caracteriza eh, por tener una ciudadanía con determinado nivel de ingreso frente a otro distrito del mismo Lima Metropolitana, pero con diferentes condiciones. Entonces, lo que encontramos es una segmentación urbana y una concentración de la pobreza en determinados espacios. Luego, el bienestar habitacional ilimitado. Existen condiciones insuficientes de habitacionalidad. Como ya lo había explicado, hay un sinnúmero de viviendas inadecuadas para responder a las necesidades sociales. Una vivienda que, por ejemplo, un ciudadano que para poder tomar un transporte público tenga que caminar o tomar dos vehículos para acercarse a la avenida principal. Es decir, falta ese aspecto de conectividad, falta entender a la vivienda como ese espacio de acercamiento y no solamente como un bien. Luego, el impacto social insuficiente de los programas. Como ya hemos dicho, cuando un Estado entiende a la política desde la lógica focalizada, desde la lógica de subsidios, y todo depende de un presupuesto que se le asigne, la política no va a desafiar y no va a contrarrestar las desigualdades estructurales que ya existen, sino más bien las va a profundizar aún más, porque al depender todo de cuánto es el bien o la cantidad que uno percibe, se vuelve una dependencia al mercado, a ese salario o a ese monto. Entonces, no hay una cobertura real frente a las demandas que tiene la ciudadanía. Y bueno, para cerrar este punto de efectos, el territorio ya se entiende como un factor de exclusión. Yo vivo en determinado distrito. Se entiende que ese distrito tiene una mejor condición socioeconómica, por lo tanto, se entiende también que hay una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida, un mejor acceso a servicios básicos o servicios sociales, mientras que vivir en otro distrito es sinónimo de marginalidad, exclusión, pobreza. Entonces, eso es uno de los efectos más latentes con el tema de la vivienda. Ahora, dentro de todo este marco teórico y marco histórico que se ha presentado, a fines de la práctica y del análisis real de la vivienda en nuestro país y cómo ese ausentismo de una política pública real afecta, he traído a cotación dos programas sociales, ambos orientados para la juventud, ambos orientados para el aspecto del alquiler. En este caso tenemos renta joven en Perú y tenemos bolsa de vivienda de alquiler en España. El renta joven se desarrolla en Lima Metropolitana y bolsa de vivienda de alquiler se desarrolla en Barcelona. Bien, dentro de manera clave para poder explicar, el programa Renta Joven fue creado en el año 2019 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y constituye, quiero dejarlo en claro, el primer programa estatal orientado al alquiler de toda nuestra historia como república. Su surgimiento responde a ese reconocimiento, aunque tarde, de la política habitacional centrada a la vivienda, pero ya no a la vivienda propia, sino a la vivienda de alquiler, más aún para esos miles de jóvenes que aún no tienen ese enganche para dar el primer crédito hipotecario, ¿no?
El propósito de este programa o su origen es formalizar ese mercado de alquiler y fomentar un ahorro de vivienda. ¿Por qué un ahorro de vivienda? Porque el bono que brinda Renta Joven es orientar el 70% del bono al apoyo para el alquiler que estás teniendo. Es decir, por ejemplo, si tu monto de alquiler que pagas sería 100 soles, el Estado te brinda esos 100 soles, pero el 70% te permite pagar, es decir, 70 soles te permite pagar y 30 soles tienes que guardarlo. ¿Guardarlo para qué? Para dar el enganche para tu primer crédito hipotecario. Esa es su finalidad, ¿no? Insertarte a ese mercado y darte el incentivo de ahorro, que es lo que se han dado cuenta que aún falta. El programa establece rangos de edad, desde los 18 a los 40, con ingresos formales demostrables. Ojo con esa palabra, ingresos formales demostrables. Y condiciones mínimas de habitacionalidad para las viviendas arrendatarias. Es decir, que la vivienda que una persona vaya a alquilar y que esta vivienda sea apta dentro del programa, tiene que considerar ciertos aspectos formales. Ahora bien, ¿cuántas viviendas que se han construido en Lima Metropolitana no tienen ni siquiera título de propiedad? No tienen licencia de construcción. Entonces, esa formalidad mínima va haciendo y va esperando mucho más la realidad de poder acceder a este programa. Eso es de primera mano. Ahora, los beneficiarios deben cumplir con una serie de obligaciones. No ser propietarios del inmueble, no haber sido beneficiarios de otros programas sociales del Estado y tener ingresos familiares dentro de ciertos rasgos y residir dentro de los distritos incluidos en el programa. Ahora, la cobertura que se ha encontrado de este programa es que ha sido una relación mínima dentro del atender el déficit habitacional y el de la focalización que tiene. Bien, eso es de primera mano. En las próximas proyecciones voy a profundizar sobre esta idea. Ahora, les quiero traer a acotación la Bolsa de Vivienda de Alquiler de España. Como ya bien se menciona en el título, está orientado al alquiler. Pero bien, este programa es un programa del Ayuntamiento de Barcelona que opera como un mecanismo de intermediación pública. Y esto es una palabra clave, intermediación pública. ¿Entre quiénes? Entre los propietarios de las viviendas y las personas que no pueden acceder a alquilarlas. Este programa en Barcelona no es reciente, no es nuevo, sino que ya ha tenido predecesores. Y estas iniciativas ya venían a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Cuál es el propósito del programa? Es poner en circulación viviendas privadas que se encuentren vacías o con una infraestructura que necesite mantenimiento y que la persona no pueda costearlo. Es ahí en donde entra el Estado a tallar, mencionando y acondicionando estas viviendas para insertarlas en el mercado formal de alquiler. Entonces, una persona que requiere de una vivienda se acerca al ayuntamiento y el ayuntamiento cuenta con una base de datos de todas las viviendas que se encuentran a disponibilidad de alquiler. Entonces, el Estado, bueno, a través de este ayuntamiento, facilita la intermediación entre los propietarios y aquellas personas que quieran alquilar. El Estado, el ayuntamiento, es el garante de ese contrato. Busca cumplir y facilitar el poder de desarrollo de este contrato que pueden existir. Ahora bien, ¿cuál es el componente clave y que puede diferenciarlo de la otra forma del programa que tenemos en el caso peruano? Un componente clave es que existe un registro formal de las viviendas. Si bien también se deben de cumplir requisitos, estos no son tan condicionados a la parte económica, sino más bien responden a la necesidad. Es decir, no se analiza tanto cuántos ingresos percibe la persona, sino se analiza la necesidad real que se tiene. Además, las viviendas que se encuentran dentro de esta oferta son viviendas no que se encuentran en las zonas periféricas, sino que incluso son viviendas accesibles dentro del centro de la ciudad, que es un aspecto muy particular e interesante que diferencia
al caso peruano, como lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora hay que analizar ambos programas. Si bien tienen una naturaleza distinta y van orientados a diferentes sectores, hay un eje clave, que es cuál es el rol y la participación del Estado en el ejercicio de este programa. Porque como hemos visto, en el caso de renta joven, el Estado es un Estado subsidiario. El Estado simplemente brinda el bono y es responsabilidad del ciudadano buscar la vivienda y encontrar una que cumpla características formales para poder ser apta para alquilar y apta para firmar el contrato. Tiene entonces esa lógica de política focalizada que ya habíamos mencionado con la descripción que nos hacía Spin, que es un modelo más residual el que tenemos. Es una transferencia monetaria, no te garantiza el derecho. El Estado es un agente externo, es el ciudadano quien se mueve, es el ciudadano quien busca su vivienda, es el ciudadano quien tramita todo para poder acceder a este bono. Mientras que en el caso español tenemos otra mirada del Estado, es un Estado más garante. El Estado interviene en todas esas fases, desde la búsqueda de una vivienda hasta la posición de este dentro del mercado y cuando se acerca este ciudadano a pedirlo. Entonces hay una regulación, hay una participación activa, demostrando que de esa manera una articulación de la política social con la política urbana. Además, como ya lo había mencionado, el Estado está regulando frecuentemente a cuánto cuesta el alquiler por metro cuadrado de un determinado piso. Entonces, tenemos ese retorno al enfoque neokeynesiano de intervención estatal que habíamos mencionado. Luego, la cobertura y la focalización. En renta joven, la focalización es estricta. Se enfoca en ciertos grupos, de los 18 a los 40. Es una política más selectiva que universal, que es lo que debería ser el derecho a la vivienda. Luego, es el mercado el que se convierte en el asignador de bienestar. El mercado condiciona los precios, lo que lleva a lo que habíamos mencionado, a la segregación socioespacial. En determinado distrito vive determinado estrato socioeconómico de la ciudadanía. Y en el otro también, que se caracteriza por la pobreza, la exclusión, la marginación. Entonces, el dónde vives se convierte en elemento clave de discriminación. Luego, en la bolsa de vivienda de alquiler, la cobertura es general. No tenemos un rango de edad como tal, simplemente priva la necesidad de la vivienda. El Estado las capta, las evalúa, las mejora para ponerlas a disposición. Entonces, hay una producción, pero una producción del Estado, una producción de bienestar del Estado. Y, como ya hemos visto, hay un acceso a zonas consolidadas dentro de este programa. No es que las viviendas se encuentren en zonas marginadas o en las partes periféricas, no. Hay viviendas que también están en el centro y que están de manera disponible para alquilar. Entonces, mientras que en el Perú se filtran beneficiarios, en España lo que se filtra son las viviendas a fin de ampliar la oferta social. Ahora, aquí, que es el eje clave de la ponencia, ¿no? El derecho a la vivienda versus el mercado. Renta joven entiende la vivienda como un bien de consumo, no como un derecho. El Estado se limita a facilitar el acceso a través del bono, ¿no? De la transferencia monetaria, que es una lógica completamente de consumo, de entender que con este dinero que se está haciendo la transacción hay un ahorro y ese ahorro va a incentivar a la compra y a través de la compra pues está dinamizando el mercado. Esa lógica neoliberal, ¿no? Y luego no hay una regulación de los precios ni tampoco se amplía la oferta. Es un mercado que no tiene correcciones en el caso peruano. Ahora bien, dentro de Bolsa de Vivienda de Alquiler tenemos un enfoque de la vivienda entendida como un derecho social. Hay una intervención del Estado a través del ayuntamiento, regulando precios, cumpliendo la función social que tiene. Y hay un modelo de protección del alquiler que es propio de un estado de bienestar. En términos sencillos, el Perú prioriza la eficiencia del mercado. En España
se está priorizando la justicia residencial. Bien, ahora, el rol del Estado no solamente debe ser el de transferir, sino también el de acompañar. En renta joven ha sido una gestión más centralizada. Hay una supervisión limitada que responde netamente a la administración, es decir, a los funcionarios que reciben todos los trámites, los papeleos y los requisitos. Es un enfoque tecnocrático. Y bueno, no hay un acompañamiento social durante todo este proceso. En Bolsa de Vivienda tenemos una gestión municipal, una gestión de acercamiento del Estado al territorio, al ciudadano. Estas viviendas responden a otros espacios en donde se pueden desarrollar servicios sociales y hay un acompañamiento, una asesoría. La municipalidad coloca a un funcionario que acompaña en todo el trámite y que firma finalmente el contrato que hace el arrendatario con el arrendador. Entonces hay esa particularidad, ese acompañamiento institucional. Entonces, el Perú administra subsidios nada más. España administra procesos sociales y territoriales. Y bueno, esto va de la mano con el impacto social y la sostenibilidad. El programa Renta Joven, quiero explicar, a la fecha ya no se encuentra vigente. ¿Y qué es lo que también se ha encontrado con la investigación? Que muchas de las personas que han solicitado este bono solamente han durado en determinados espacios un periodo de 3 meses, medio año, un año. Es decir, los periodos han sido cortos. ¿Por qué? Porque muchos no alcanzan a cubrir el otro 30% que se pide de la vivienda, por más que el subsidio lo dé, principalmente por los altos costes de vida. ¿Por qué? Porque una vivienda, cuando uno encuentra la vivienda y que la vivienda cumpla con determinadas características formales, eleva su precio. Entonces, puede ser de un distrito que no forme parte de los sectores B o C, incluso esté dentro de los sectores D y E, pero por los requisitos que se pide, sube su valor. Entonces, se vuelve incluso una barrera adicional para poder costearla. Mientras que en el apartado de bolsa de vivienda de alquiler, el programa que lleva desde el año 2009 a la fecha, hay personas que aún siguen formando parte de este programa y solamente las razones de prescindir de ello ha sido por la movilización de determinado grupo a otro espacio. Ahora, bien, después de toda la explicación, en el capítulo final, como habíamos mencionado, se van a dar las conclusiones referentes a esta problemática que se ha proyectado. Para comenzar, como ya habíamos indicado dentro de la parte teórica, la política social refleja la forma histórica del Estado, sus orientaciones, las facilidades, los alcances, tanto estructurales como institucionales, principalmente por el modelo de gobernanza que tiene. También hemos revisado que hay diferentes modelos, desde el modelo de estado de bienestar al modelo neoliberal y al modelo neokeynesiano, ¿no? Cada uno con ciertas particularidades. Partiendo por el modelo neoliberal, que reduce la función redistributiva del Estado y reorienta la política social hacia una mirada más de focalización y subsidiariedad, ¿no? Que debilita la lógica universal de los derechos. Luego, la vivienda, entendida ya no como un derecho, sino como un activo financiero, como un bien de cambio, que intensifica las desigualdades territoriales y pues ha limitado la capacidad estatal para garantizar su acceso. En el Perú, como hemos visto, la política habitacional prioriza, y hasta la fecha lo hace, los subsidios a la demanda, reproduciendo ya desigualdades estructurales preexistentes, y no cambia el escenario que se tiene. Más bien, la ha profundizado debido a que programas como el que he mencionado, Renta Joven, excluye y margina aún más a los sectores jóvenes, porque son los que menos capacidad de ahorro tienen frente a otros. Ahora, en España, si bien existe una política más sólida de regulación del mercado, protección social, aún también persisten problemas debido a los altos niveles de turismo, a la gentrificación de algunos espacios y a que muchos de los pisos o viviendas de alquiler pues se están elevando debido precisamente al turismo, al auge del turismo y a las nuevas condiciones que ello conlleva. Y puntualmente dentro de los programas sociales, Renta Joven
expresa un modelo más facilitador, que se da a través de subsidios, mientras que mi bolsa de vivienda refleja un Estado más garante, que interviene de manera más integral. Bien, de manera general y ya para cerrar mi presentación, la investigación que yo realicé evidenciaba, ¿no?, que la forma en cómo está concebida un Estado define el sentido de la política social y de los programas sociales, porque estos son el reflejo de esa configuración. Si tenemos un modelo neoliberal, la política social y los programas sociales también van a responder a esa mirada. Por ello es que no son neutrales, sino que responden a las condiciones institucionales, económicas y territoriales. En ese sentido, dejando de lado la mirada de política social y solamente centrándonos en la política habitacional, garantizar en nuestro país una vivienda requiere fortalecer esa capacidad, regular el mercado inmobiliario particularmente y recuperar la función pública y de las políticas y avanzar, ¿no?, hacia una lógica de priorización, pero de los derechos sociales, antes que la lógica especulativa de la vivienda. Esa es la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Leslie. De parte de la dirección de nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política, agradecemos por tu ponencia, una politóloga de nuestra casa de estudios, tocando un tema importante, ¿no? En el marco de la lógica de Estado versus mercado, priorización de derechos, versus ver al ciudadano como un cliente en vez de un ciudadano, ¿no? Para la redundancia. Entonces, es un tema interesante con los ejemplos, los casos que ha presentado nuestra ponente el día de hoy. Entonces, ya para ir a la siguiente parte de nuestra sesión, vamos a invitar al público a que pueda levantar su mano aquí en el Meet o realizar alguna pregunta por escrito en función a lo que ha tratado nuestra ponente para despejar algunas dudas, algún comentario de repente. El público tiene en esos momentos el espacio para llevar a cabo sus interrogantes. Dejamos aquí el espacio para que nuestros participantes puedan ser parte de esta conversación, ¿no? Mientras tanto, vamos recordando a nuestros participantes que se ha compartido el enlace de asistencia para que accedan a las constancias. Así que el participante Víctor ha levantado la mano y se le da el uso de la palabra para que realice la primera consulta. Adelante, Víctor. Buenas noches. Primero, agradecer a los integrantes de la escuela que están organizando estas ponencias. Ayuda muchísimo a conocer un poco más la realidad de la problemática del Perú. Y también a la magistra Leslie Caterín, ¿no?, por una brillante exposición que me aclara un poco más las cosas, pero también quería un poco decir que, si bien es cierto, se estima que en el Perú hay cerca de 2 millones de personas que no tienen un espacio adecuado como una vivienda. También me doy cuenta de que este programa Renta Joven simplemente no funciona, en el sentido de que piden el ingreso familiar tiene que oscilar más o menos entre 3.500, ¿no?, de los cuales en muchas familias probablemente, considerando que somos cerca de 9 millones de peruanos en extrema pobreza, entonces, ¿cómo podrían alcanzar este monto de dinero para acceder a una vivienda digna? Ahora, si consideramos además que hay 9 millones de pobres y las estadísticas dicen que 2 millones carecen de vivienda, entonces el concepto de vivienda no solamente es tener un espacio con 4 paredes de calamina y un techito, ¿no? Sino el espacio va un poco más allá, tener, por ejemplo, luz, agua, desagüe, servicios básicos, que normalmente estos 9 millones de peruanos probablemente no lo tienen. Entonces, diríamos que no solamente son 2 millones de personas que carecen de vivienda por un programa que no funciona y que es bastante,
diríamos, más ligado a la industria, al comercio, que no favorece para nada a la sociedad en sí. O sea, si hablamos de un estado de bienestar un poco keynesiano, como decía, pues estamos distantes, ¿no? Estamos lejos. Hay que entender también que los jóvenes entre los 18 años y 40 que normalmente quieren acceder a una vivienda, eh, muchos tienen empleos un poco volátiles, ¿no? Están en un tiempo en un sitio, en otro, se mueven por todos los lados. Entonces, ¿cómo demostrar que ellos tienen un trabajo estable, que están recibiendo una remuneración, que van a tener su jubilación y todo lo demás? O sea, bastante complicado. Y de verdad, la exposición abre un tema de debate para que probablemente en los siguientes gobiernos se siga trabajando este tema para ver qué solución le podemos dar a esta problemática. Eso era un poco mi aporte. Gracias. Bien, agradecemos el comentario de nuestro participante Víctor. De repente, nuestra ponente, antes de pasar a la siguiente pregunta que está levantada la mano, puede hacer un comentario a la apreciación del participante. Adelante, Leslie, para que pueda comentar sobre la intervención del participante. Claro que sí. Víctor, creo que ha sintetizado de una manera concisa y realista la realidad de este programa, ¿no? Entendiendo también y basándonos ya no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica. Mi exposición precisamente tenía ese objetivo: presentar de primera mano los modelos de Estado que tenemos, la tipología de la política social y cómo muchos de los modelos de programas sociales que tenemos responden a esa política. Ahora bien, él también ha entendido que no solamente basta una vivienda entendida como un espacio de 4 paredes con un techo, sino también entender que te permite acceder a otros servicios. Es uno de los temas que incluso voy a trabajar ahora con esta nueva investigación de la maestría que estoy llevando, que es precisamente dentro de la gerencia social, de la gerencia pública, la gerencia social, entender la planificación estratégica de la ciudad, cómo concibes la ciudad, pero entendiéndola también para aquellos sectores que no pueden acceder a un crédito. Bien lo ha entendido el participante, que los jóvenes tienen trabajos informales, precarios y volátiles, no tienen la capacidad de ahorro, y que un programa social, público, en lugar de facilitar las herramientas para que la ciudadanía pueda acceder, la hace mucho más complicada mediante requisitos netamente formales, dificulta más esa inserción al ejercicio del derecho social, ¿no? De la vivienda. Entonces, creo que todavía eso abre otro debate del rol del Estado, ya no solamente dentro del ejercicio de un programa, sino también desde el diseño del mismo, que es lo que a la fecha aún falta entender cuando se diseñan estos programas. No solamente miremos el marco lógico, el marco técnico, sino también el marco real, el marco social de por qué deben hacer un programa y qué realmente cambios se deben de hacer para que este sea realmente cambie la realidad de millones, como bien lo ha indicado él, de ciudadanos. Esa sería la apreciación. Muchas gracias, estimada Leslie. Gracias por su respuesta. Ahora vamos a pasar con la intervención que está aquí con la mano levantada. CTP Cosmos tiene el uso de la palabra. Adelante. Hola Leslie, bueno, soy Diego Coca, me pareció muy interesante tu... ¿Me escuchas, verdad, cierto? Sí, sí, ya, genial. Sí, sí se escucha. Me pareció muy interesante todo lo que has explicado. Bueno, sabemos que en el Perú, según el INEI, hay uno de cada 4 personas son pobres, y también el 70% de informalidad en el Perú. ¿Cómo las personas, digamos, con cierta informalidad podemos acceder al crédito para obtener una vivienda? Es muy difícil. Actualmente, sin tener un apoyo financiero como el banco bueno, entidades financieras como cajas o etcétera, no podemos obtener una vivienda. Es muy complicado. Entonces, entendemos que la realidad socialmente actual es muy complicado
para la gente común que trabaja el día a día viviendo y la gente extremadamente pobre o pobre no puede acceder a una vivienda. O sea, eso me parece muy complejo y que la población acceda a una vivienda es muy complicado acá actualmente en Perú, ¿no? Esa era mi aportación. Parece que ha habido alguna interrupción. A ver, no hay aquí ninguna persona con el micro encendido. Por favor, sí tengan sus micros los demás participantes apagados para poder llevar a cabo esta parte de las preguntas de una manera ordenada, por favor. Esa era mi pregunta. Sí, ha concluido la pregunta del participante. De repente, Leslie, si tiene usted alguna apreciación respecto a su pregunta. Sí, bueno, antes que nada, gracias, Diego, por la consulta, por la apreciación, y es justamente la razón de ser de la ponencia. ¿Por qué traje a comparación un programa europeo? Para que se pueda entender que el Estado sí puede ser una participador, bueno, puede ser un participante activo dentro de este desarrollo de un programa, no solamente como un agente de transferencia financiera, sino también como un ente que puede realizar todo el proceso, tanto administrativo como social, para de esa manera tener los efectos reales. Como bien lo indica, ya no solamente buscar la vivienda, que son los trámites formales, más aún en un espacio como el Perú, en donde muchas no tienen incluso título de propiedad, mucho menos licencia de construcción. Entonces, que un programa social te pida ello para que puedas acceder a un bono, se convierte en una barrera no solamente estructural, no solamente administrativa, sino incluso en una barrera social. Ahora, ese es por el lado de la vivienda. Ahora, tienes que tener la capacidad de demostrar ingresos con boletas, una documentación real y que, como bien lo había indicado el participante Víctor, que ronden entre los dos. Bueno, cuando inició el programa era 2.500. Ahora, cuando se hizo el corte último en el año 2024, que fue donde aún era vigente el programa, estaba rondando los 3.000 soles. Consideremos dos aspectos sencillos nada más. El salario mínimo y el empleo formal que tenemos en nuestro país. Con esos dos indicadores podemos darnos cuenta que la naturaleza del surgimiento del programa por sí solo ya no está respondiendo a los sectores vulnerables, porque un sector, una persona que perciba esos niveles de ingresos ya no podría ser considerado un sector vulnerable. Tendría que ser aquellos grupos que realmente subsistan y vivan con el salario mínimo o incluso menos, como bien lo ha demostrado la última encuesta en donde se reflejan los niveles de pobreza que tenemos. Entonces, el programa social deja de tener la naturaleza de realmente un impacto social y se convierte solamente en un mediador del mercado. ¿Por qué? Porque aquellos que puedan acceder al programa fácilmente van a ser clientes, y eso sí lo quiero dejar en claro, clientes que puedan ser operativamente financieros para los bancos, las cajas. ¿Por qué? Porque ya han demostrado su capacidad de gasto y su capacidad de pago. Entonces, no necesariamente está orientado a los sectores que realmente lo necesitan. Y eso es lo que quería demostrar con mi ponencia y dar a cuenta de que hemos dejado de ser ciudadanos para ser clientes y que el Estado ha sido partícipe de ello, más aún en el caso peruano. Gracias. Muchas gracias. Por la pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro participante, a nuestra ponente por la intervención. Aquí hay una tercera pregunta en el chat. Sería la última antes de también invitar a nuestra ponente a que haga unas reflexiones finales. Entonces la voy a compartir. La pregunta menciona: buenas noches. ¿Qué rol juegan o qué potencial tienen los nuevos movimientos sociales, como los sindicatos de inquilinos o las asambleas barriales, para lograr la repolitización del derecho a la vivienda en nuestra región? Bien, gracias Ronaldo por la pregunta. Es la participación de los movimientos sociales resulta importante para precisamente alcanzar la reducción, por ejemplo, y esto es muy preciso porque en Barcelona pasó, por una movilización social se logró que el Estado tuviera mayor participación en el precio por metro cuadrado
de los pisos. Ahora bien, en nuestro país, aún la participación de los movimientos sociales no es fuerte. Aún siguen siendo sectores minoritarios o minorías para poder hacer frente a esta problemática. Pero también hay otro tema en cuestión, que no solamente basta con la participación de grupos sociales, sino también el Estado, dentro de su política social, tiene que cambiar el diseño de cómo mira a la vivienda. Porque si no es así, por más movimientos sociales que tengamos, como se ha evidenciado en el caso peruano, aún vamos a tener esa lógica de entender a la vivienda como un activo financiero. Lo que yo traigo a cotación es precisamente la problemática actual ya no solamente es la vivienda, sino incluso también la ciudad, que es un tema de investigación que estoy realizando, entendiendo que el reflejo de una ciudad es también el reflejo en cómo se ha planeado esta. Y dentro de esa lógica, las asambleas barriales también juegan un rol, que aún está en discusión. Eso sí quiero aclarar. Pero por más, y vuelvo a repetir, y con eso ya quiero responder a tu pregunta concretamente, por más que la participación sea alta de estos movimientos, si la configuración y la lógica del Estado sigue teniendo esa mirada de la lógica privada, los resultados no van a ser favorables en términos de programas sociales. Gracias. Muchas gracias a nuestra ponente y a todos nuestros participantes por haber acompañado a esta sesión, ¿no? A que salga de la mejor manera. Siempre es importante contar con los diferentes puntos de vista para abordar esos problemas públicos que son de vital importancia en nuestra actualidad social. Desde la dirección de la Escuela Profesional de Ciencia Política queremos agradecer a nuestra egresada, a nuestra politóloga y actualmente también maestrista, nuestra ponente Leslie Catherine Hernández Román por su disertación el día de hoy. También agradecer a todo nuestro público que nos acompaña. No se olviden que cada viernes estamos tocando un tema distinto, con ponentes especialistas en los temas que van analizando, y no se olviden de completar el formulario de asistencia para poder acceder a la constancia de participación. Entonces, ya estamos llegando a la parte final y, bueno, le damos por última vez el pase a nuestra ponente para que pueda brindarnos sus palabras de despedida de esta sesión, algún mensaje, una reflexión final que de repente quiera compartir con nuestra sala. Adelante, Leslie. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la escuela, al profesor Richard Cuadros por la invitación, a ti por la elegante y adecuada mediación de la ponencia. Y como reflexión final, creo que citaría aquí a César Rendueles, en donde decía que últimamente las sociedades están privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, más aún en un país como el nuestro, en donde los niveles de desigualdad van creciendo y al parecer los programas sociales se espera que cambien esta realidad. No obstante, si el modelo del Estado y la lógica que hay detrás no se modifica, vamos a seguir teniendo esta repetición constante de desigualdades, ya no solamente sociales, sino incluso estructurales. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión final. Muchas gracias a todo nuestro público participante. Nos estamos encontrando en una próxima edición de los Viernes Politológicos. Estén atentos a la página de la escuela en Facebook porque ahí vamos a estar avisando para la siguiente sesión. Que tengan todos muy buenas noches y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.